¿Qué tal amigos de Últimas Noticias de hoy? Pues hoy traemos muy buenas noticias. Y es que el día domingo, entre el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes republicano Kevin McCarthy, firmaron un acuerdo para suspender temporalmente el techo de la deuda y de este modo limitar algunos de los gastos federales para así poder evitar un incumplimiento de la deuda de los Estados Unidos. Este acuerdo favorece mucho a los presuntos rumores de que el Seguro Social no podría enviar los pagos en este próximo mes de junio. Pues con esto confirmamos una vez más que el Seguro Social no dejará de enviar sus pagos a sus beneficiarios. Pues hoy vamos a traer una vez más los calendarios de los pagos del Seguro Social para este próximo mes de junio y al mismo tiempo también vamos a traer la información exacta y completa sobre de qué consiste este acuerdo que realizó el presidente Joe Biden junto con el presidente de la Cámara de Representantes y qué cambios estarán llegando en este año 2023 a nivel federal. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda esta información que sabemos que está muy importante en este momento. Para empezar, vamos a hablar sobre el calendario de pagos de este próximo mes de junio para los beneficiarios del Seguro Social. Bueno, su fecha de pago del Seguro Social generalmente está determinada por el día del mes en el cual usted nació, mientras que Seguridad de Ingresos Suplementarios se realiza el primer día de cada mes. Pues a partir del momento de esta publicación se espera que los pagos salgan en este próximo mes como es de costumbre. ¿Qué día me va a llegar el pago de junio? Bueno, vamos a ir directo al grano para poder continuar rápido con la información. Y es que el 1 de junio van a llegar los pagos de Seguridad de Ingresos Suplementario. Recordemos que estos pagos se realizan el primer día de cada mes. Los pagos para los beneficiarios del SSI. Luego viene el día 3 de junio. En general, pues el 3 de junio llegan los pagos para los beneficiarios que tienen cierta exclusión, como ser vives fuera de los Estados Unidos, recibes beneficios del SSI y al mismo tiempo recibes tu pensión del Seguro Social, si tu estado paga las primas del Medicare y si usted solicitó sus beneficios del Seguro Social antes del año 1997. Exactamente estas 4 exclusiones reciben el día 3 de junio. Y bueno, ahora nos saltamos a lo que es el cronograma normal. Pues el 14 de junio llega el primer pago para los pensionados, si es que su cumpleaños cae cualquier día entre el 1 y el 10º día de un mes cualquiera, el mes en el que usted nació. Si es así, usted va a recibir su pago del Seguro Social el segundo miércoles de junio. Luego viene el 21 de junio. Si su cumpleaños cae cualquier día entre el 11 y el 20 de un mes determinado, el que sea, el que usted nació, va a recibir su pago del Seguro Social el tercer miércoles de junio. Y por último llega el 28 de junio, donde si su cumpleaños cae después del día 20 de un mes determinado, entonces va a recibir su pago del Seguro Social el cuarto miércoles de junio. Además, si recibe beneficios basados en el historial laboral de otra persona, un cónyuge por ejemplo, entonces su fecha de pago será la misma que la que es del beneficiario principal en lugar de la fecha basada en el cumpleaños de usted. Por ejemplo, si usted es mujer y su esposo recibe los beneficios del Seguro Social y usted recibe beneficios solo por ser su cónyuge, usted va a recibir exactamente el mismo día que recibe su esposo. Pues perfecto, ya tenemos confirmado que los pagos del Seguro Social para el mes de junio van a llegar. Entonces, vamos a la noticia del acuerdo realizado por Biden y por McCarthy.
Este acuerdo, redactado en un texto legislativo, el cual espera que sea aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado el próximo día miércoles, ya se publicó formalmente en un sitio web oficial del Congreso. ¿Cuáles son los puntos más importantes que tenemos que tomar en cuenta en este nuevo acuerdo? Para empezar, tenemos un límite en el gasto discrecional. El acuerdo suspendería el límite máximo de la deuda de los 31,4 billones de dólares hasta el día 1 de enero del año 2025. Entonces, esto va a permitir al gobierno de los Estados Unidos pagar sus cuentas. A cambio, el gasto discrecional no relacionado con la defensa sería más o menos estable. Esto en los niveles del año actual hasta el 2024, cuando se tengan en cuenta los ajustes de asignaciones acordados según los funcionarios de la Casa Blanca. Se estimaron que el gasto discrecional total no relacionado con la defensa, excluyendo beneficios para los veteranos, va a ser un total de 637 mil millones de dólares para el próximo año fiscal 2024. Esto está ligeramente por debajo de los 638 mil millones del año anterior. El segundo punto importante es un respiro para las elecciones que se vienen en el año 2024, y es que la extensión del límite de la deuda dura más allá de ese año, del 2024. Entonces, ¿qué significa esto? Es que el Congreso no va a necesitar abordar este tema profundamente polarizado nuevamente hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre del 2024. Aún así, obviamente será necesario llevar a cabo conversaciones difíciles en el Congreso en este año sobre cómo se va a asignar el dinero bajo los nuevos límites de gastos. Tercer punto importante, un mayor gasto en defensa. Bueno, el acuerdo va a impulsar el gasto total en defensa a 886 mil millones de dólares. Esto en línea con la propuesta de gasto del presupuesto de Biden para el año 2024. Eso es aproximadamente un aumento del 3% de lo que era el fondo base, el cual propuso Biden y fue asignado con el presupuesto actual para el Pentágono y otros programas relacionados con la defensa en otras agencias. Próximo punto importante, mover los fondos especiales del IRS. Biden y los demócratas obtuvieron 80 mil millones de dólares durante una década en nuevos fondos para poder ayudar al Servicio de Impuestos Internos, al IRS, a lograr cumplir el código fiscal para los estadounidenses ricos en la Ley de Reducción de la Inflación del año pasado, una medida que según la administración generaría 200 mil millones de dólares en ingresos adicionales durante los próximos 10 años. El IRS destinó el dinero para contratar a miles de nuevos agentes y se esperaba que los ingresos fiscales adicionales que estos generaran compensaran una gran cantidad de créditos fiscales favorables en el clima actual de la inflación. La nueva legislación y las asignaciones subsiguientes cambiarían 10 mil millones de dólares en cada uno de los años calendarios 2024 y 2025 en la financiación del Servicio de Impuestos Internos, pero los funcionarios de la administración creen que el IRS puede funcionar a corto plazo, ya que este fue financiado durante un periodo de 10 años. El próximo punto importante es la recuperación del COVID. Biden y McCarthy acordaron recuperar gran parte de los fondos de ayuda para el COVID que no fueron utilizados como parte del acuerdo presupuestario. La cantidad estimada de fondos no utilizados es de entre 50 mil millones de dólares y 70 mil millones de dólares. Los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que se va a retener alguno de los fondos, incluido elementos relacionados con la financiación de las vacunas, asistencia para la vivienda y apoyo para los nativos americanos.
El otro punto importante son los requisitos de trabajo, y es que este es un punto muy importante a mi parecer. Y es que Biden y McCarthy lucharon ferozmente por imponer requisitos laborales más estrictos a los estadounidenses de bajos ingresos, para que así puedan ser elegibles para programas de alimentos como ser el SNAP, EBT, el PBT o la atención médica como ser el Medicaid y el Medicare. Realmente no se hicieron cambios al Medicaid en el acuerdo, pero el acuerdo impondría nuevos requisitos laborales a algunas personas de bajos ingresos, los cuales reciben estos tipos de asistencias alimentarias, como ser el programa de SNAP, hasta los 54 años en lugar de hasta los 50 años. Otro punto importante, y es algo que mucha gente quiere saber, es los préstamos estudiantiles. El nuevo proyecto de ley va a requerir que la administración de Biden siga adelante con un plan para poner fin a la pausa actual en los pagos de préstamos estudiantiles a fines del mes de agosto. Pero este no anuló el plan de Biden de perdonar 430 mil millones de dólares en deuda estudiantil que la Corte Suprema está revisando actualmente. Entonces, en ese punto quedaron como desconocidos. Y el último punto importante son los permisos de energía. Biden y McCarthy acordaron nuevas reglas para facilitar que los proyectos de energía, incluidos los basados en combustibles fósiles, obtengan la aprobación de permisos. Entonces, McCarthy y los republicanos habrían identificado la reforma de permisos como uno de los pilares de cualquier acuerdo, y la Casa Blanca pues apoyó este plan a principios de este mes. Entonces, en esta parte sí salieron ganando. Estos son los puntos más importantes en este nuevo acuerdo realizado entre Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.